Muy buenos días, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 13, siempre con la continuación del tema de la sentencia. Haciendo un breve recordatorio, en la clase anterior habíamos hablado acerca del artículo 392 que nos habla de la deliberación. El capítulo es deliberación y sentencia. Y vamos a recordar algunos elementos claves, como primeramente que vamos a entender por una deliberación. Decíamos que consiste en decir con libertad las opiniones o el análisis que los jueces pueden obtener de los medios probatorios que han desfilado en el juicio relacionados con los hechos que se le atribuyen a una persona o a varias personas. Y lo que lleva consecuentemente a tomar una decisión, ¿no? La deliberación, pues, establecer las opiniones para tomar una decisión como tal. ¿Cuál puede ser esa decisión? Una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. No puede existir, puede ir únicamente en esas dos vías, no puede haber una tercera vía. Tal porque eso es lo que también, si recordamos, viene a desvirtuar o a confirmar la presunción de inocencia como tal, ¿no? Si es condenatoria, pues la desvirtúa, y si es absolutoria, pues subsiste, la está confirmando, nada más que le asiste eso al imputado como tal. Habíamos hablado que cuando hablamos de la sentencia también es un acto procesal mediante el cual se le pone fin a esta etapa de la vista pública mediante la emisión de un fallo como tal, es decir, una resolución que genera pues una consecuencia jurídica a la o las personas involucradas en un hecho. Es el acto procesal por medio del cual el tribunal emite una decisión que trae aparejada consecuencias jurídicas a la o a las personas que involucradas en el hecho. Esta decisión, pues, como decimos, puede restringir el derecho fundamental que ya todos conocemos, a la libertad ambulatoria, y otros derechos civiles y políticos también, como puede pues mantener vigente estos derechos ante una sentencia, un fallo absolutorio. Ahora, dentro de la sentencia, perdón, habíamos hablado de dos elementos importantes. Uno es la motivación y otro es la congruencia en la sentencia. La motivación, decíamos, es un derecho que tienen las partes a que se les exprese en una sentencia. Las sentencias deben de ser motivadas, y esa motivación debe de ser en dos vías: una motivación fáctica, es decir, de los hechos atribuidos a la o las personas relacionados con los medios probatorios, y una motivación jurídica, es decir, en base a la ley, en base a lo que dice el Código Penal y Procesal Penal u otras leyes especiales según el delito que se trate. Estamos hablando de un delito de drogas, de defraudación, de infracciones aduaneras, etc. Entonces, en base a eso debe existir una motivación jurídica también. ¿Qué es la motivación jurídica y fáctica? Decíamos, son todo el análisis, los argumentos que va a establecer el juez en base a la relación que existe entre los hechos y la ley como tal. También decíamos, este elemento de la motivación tiene un aspecto muy importante, que es la exhaustividad. La motivación debe ser muy exhaustiva, es decir, considerar todos los elementos que desfilaron en la prueba y motivar cada uno de ellos, ya sea para tomarlo o considerarlo como un medio probatorio importante, o como no considerarlo, o por qué no lo estoy considerando, como para ser un medio probatorio importante y decisorio o definitivo para la resolución que se va a tomar. Yo ponía el ejemplo así rápidamente de que si hay un testigo, por ejemplo, de la parte defensora que no dijo mayor cosa, o lo que dijo no tenía relación, y eso es del criterio de los jueces, pues no puede el tribunal decir, mira, esta persona mejor ni la mencionemos en la sentencia porque no dijo nada o no tiene mucho que ver
con la relación de los hechos. Eso no puede ser, al contrario, debe de mencionarse y establecerse que por su carencia del elemento de la prueba o su falta de información o porque en realidad no ubica al testigo, qué sé yo, o a la víctima en el lugar de los hechos, o no conoce, no tiene conocimientos claros sobre el hecho, pues el tribunal no considera considerarlo importante o decisivo para tomar su decisión, etc. Ahí el tribunal tendrá que saber explicar eso. Entonces, a esto de la explicación también quiero decirles que en la práctica continua, pues para los jueces se hace como más digerible, más viable, que una deliberación según el tipo de delito no va a durar mucho tiempo tampoco, ¿no? Por esa practicidad a diario que están viendo casos, digamos casos de homicidio de manera frecuente, de amenazas, de violación, de secuestro, etcétera, de extorsiones. Entonces eso va generando una práctica, acordemos, una práctica, una pericia en los medios probatorios, qué buscar en un medio probatorio, qué resaltar, cuando hay deficiencia de un medio, etc. Todos esos factores, pues la práctica va haciendo, y en tanto que esta deliberación se puede hacer más cotidiana y de una manera más fácil. Y luego decíamos, por eso está el elemento de la exhaustividad, y el otro elemento es la congruencia, es decir, debe existir una relación íntima entre los hechos que se le atribuyen a una o más personas y los hechos acreditados dentro del proceso. O sea, por ejemplo, alguien puede acreditar, un testigo acredita que el testigo estuvo en ese lugar, ¿sí? Se vincula con el hecho. El otro testigo acredita que le disparó con el arma, le ocasionó lesiones con el arma. Entonces, esa congruencia entre los hechos y los medios probatorios, los hechos acreditados, no debe faltar en la sentencia como tal. Bien, ¿por qué? Porque la sentencia, las partes tienen el derecho a tener una motivación, es decir, a que se les explique por qué se toma esa decisión al final y qué elementos consideraron y cuáles no, pues precisamente es lo que va a servir para un recurso a futuro, ¿no? Un recurso a futuro, y en alguna medida está el prestigio del tribunal también sobre la decisión que tome, ya sea en la medida en que el tribunal de alzada confirma el fallo, pues hay un respaldo al criterio jurídico, del criterio justo que tomaron los jueces en un determinado momento. Por eso aquí no cabe el hecho de tomar decisiones apresuradas o al calor de la ira o de la emoción, sino que deben de ser decisiones muy técnicas en base a los hechos y el derecho. Pues, y hablamos también de las suspensiones y todo eso. Bueno, pasemos. El 393 nos da un dato importante. Fíjense bien, dice 393, reapertura de la audiencia. Si durante la deliberación el tribunal estima absolutamente necesario recibir otras pruebas respecto de hechos nuevos, dispondrá a ese fin la reapertura de la audiencia. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos de prueba, incorporados. Fíjense que esta es una excepcionalidad como tal, porque es algo muy excepcionalísimo, ¿no? Que en el momento, dices durante la deliberación, si en el momento de la deliberación el tribunal decide recibir otro medio probatorio, convocar nuevamente a la audiencia, por supuesto para recibir ese medio probatorio. Entonces aquí surgen algunas preguntas, por ejemplo, bueno, ¿y qué si se quiere reabrir la audiencia por un medio probatorio? Porque este fue mencionado, digamos, en la audiencia preliminar, una revelación tal vez, en la vista pública, una revelación que dio alguna víctima. Pero si se hizo allá, ¿por qué no se suspendió en base al 375 y por qué no se ordenó prueba para mejor proveer? Y es lógico pensarlo, ¿no? Es lógico pensar. Aquí alguien pudiera pensar también, ¿será que se trata de una prueba que se le olvidó
incorporar, por ejemplo, al fiscal en su escrito de acusación. No, no se trata de ninguna circunstancia de esa. La verdad que es una situación meramente excepcional, una situación meramente excepcional que, digamos, se pudiera dar en el caso de que estando ya en el momento de la deliberación, tal vez ocurra algo o se considere de que algún testigo, fíjense bien, algún testigo dio un dato, por ejemplo, se me ocurre decir, mencionó algún menor de edad que hubiera podido figurar ahí como testigo en ese momento. Y el tribunal, pues, acordémonos que en las vistas públicas, ante ese debate que se está dando, ante la misma dinámica de la vista pública, muchas veces los jueces somos seres humanos, son seres humanos, también se equivocan, pues pueden dejar desapercibido o pasar por alto algún elemento que en este primer momento lo consideraron quizás irrelevante. Pero aquí es donde viene tal vez la función del secretario, que puso, digamos, atención a ese detalle donde tal vez se mencionó a un menor que había estado y que esa persona hubiera podido esclarecer de mejor forma el hecho. Y que Fiscalía tal vez ni lo conocía y no lo había considerado, pues porque se da esa situación ahí. Y llega el momento de la deliberación y ahí sale a la luz ese elemento, que ya haciendo un análisis, bueno, dice el tribunal, que en realidad si pudiéramos traer a este testigo menor de edad y lo entrevistamos y este es un joven, nos aclara esta situación, pues, o sea, hay que traerlo, o sea, esto beneficia al proceso, o sea, por eso decíamos que esta reapertura de la audiencia, ya a este nivel de deliberación, estando en la deliberación y que ahí se tome eso de que reaperturemos, bueno, es una situación muy excepcional, pero extremadamente excepcional, y que se trate tal vez de ese detalle que se dejó pasar, ¿no? Diríamos. Eso es, pues yo nunca he estado en una audiencia donde se dé esta situación, ¿no? Pero podría darse. La ley lo considera. ¿En base a qué el legislador estableció esto de la reapertura de la audiencia? Bueno, yo siempre le he dicho, acordémonos, primeramente, ¿cuál es el objeto del derecho procesal penal? Es desentrañar una verdad histórica sobre los hechos, analizando circunstancias de hecho y de derecho. Punto. Ese es el objeto, llegar a una verdad histórica de los hechos, o sea, descubrir en realidad qué fue lo que pasó. Y si el tribunal, considerando que es necesario traer, por ejemplo, a este testigo o realizar un peritaje, qué sé yo, con eso se le van a aclarar muchas dudas que hasta este momento de la deliberación todavía hay dudas sobre si procedería una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, pues qué mejor momento, dice el legislador, para poder reaperturar y ordenar otras pruebas. Dice acá, respecto de hechos nuevos, fíjense bien, si durante la deliberación el tribunal estima absolutamente necesario recibir otras pruebas respecto de hechos nuevos, dispondrá a ese fin la reapertura de la audiencia. Cuando habla de hechos nuevos, fíjense bien, cuando habla de hechos nuevos, quiero aclarar, no se refiere a otro delito que se le va a atribuir al imputado. Es decir, de hechos nuevos, bueno, estamos procesando ahorita por acoso sexual, pero este medio probatorio nos va a decir sobre un delito que surgió allá de secuestro, de extorsión, de otra cosa. No, no se refiere a eso. Respecto a hechos nuevos se refiere a datos siempre del mismo caso, pero que no hayan sido mencionados por el desfile probatorio que vimos en la vista pública. A eso se refiere. Sobre hechos nuevos, ¿de qué? Siempre del mismo caso, pero que no han sido mencionados. Lo que quiere decir el legislador, pues, o sea, no he permitido reaperturar para que traigan a otro testigo, por ejemplo, que nos va a venir a decir lo mismo que ya nos dijeron 3 testigos. No, que nos dé hechos nuevos, pero sobre el mismo caso, ¿sí? O sea, que nos diga, digamos, aquí faltó contar algo de la historia, faltó contar en realidad
cuál fue o qué pasó previo a la comisión de ese delito. Eso nos faltó conocer. Tiene relación con eso, pero eso nos faltó conocer. Y esta persona lo puede esclarecer mejor, según lo que dijo tal persona. Entonces, en esos casos es que se refiere. Aclaro esto, pues, por ejemplo, puede decir respecto de hechos nuevos. No sé, acuérdense que no puede ser sobre un hecho nuevo o otro delito, porque entonces no podemos incorporárselo en ese momento y aprovechando que estamos en la vista pública de un solo, procesémoslo, ¿verdad? Y pongámosle las penas y procesos, ¿no?, que correspondan, ¿no? Porque habría una violación grave al debido proceso, ya lo saben ustedes, garantía del juicio previo, ¿verdad? Presunción de inocencia, derecho a defensa, etc. Todo lo que ustedes ya conocen de Procesal Penal 1. Entonces aquí se refiere a eso, como dispondrá a ese fin, dice. Entonces esta situación se da en una absoluta necesidad de reaperturar la audiencia. Resuelta la reapertura, dice, se convocará a las partes y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada, dice, al examen de los nuevos elementos de prueba incorporado. Es lógico, ¿no? Digo, si ya se resuelve la reapertura, se citan, por ejemplo, uno o dos testigos o se ordenan los actos urgentes, cuando esto ya se conozca en otra audiencia, pues lógicamente se va a referir únicamente a eso, ¿no? Ya no vamos a hacer toda el desfile probatorio anterior, porque no es ese el objeto como tal. No es ese el objeto. Bien, ahora, dice normas para la deliberación y votación. Normas para la deliberación y votación. Recordemos que la deliberación también es un acto procesal, ¿verdad? O algunos textos lo llaman como el acto jurisdiccional, porque establecen una jurisdicción de un tribunal mediante el cual el tribunal que ha conocido el desarrollo del juicio hace sus valoraciones, el análisis sobre los hechos y la prueba vertida y al final emite una decisión que genera consecuencias jurídicas al o los imputados, que puede ser una sentencia absolutoria o condenatoria, únicamente en esas dos vías. También sobre los aspectos penal y civil, podemos agregar también. Bien, dice normas 394, normas para la deliberación y votación. Dice, el tribunal apreciará las pruebas producidas durante la vista pública de un modo integral y según las reglas de la sana crítica. Bien, este es un mandato que da el 394 y le dice al tribunal, mire, su apreciación debe ser primeramente de manera integral. Y eso va reflejado dentro de la sentencia como tal. ¿Sí? Ahorita estamos en las normas de la deliberación, es decir, del debate interno entre los jueces ya aparte en su sala, en su despacho, el debate que deben de tener ellos, el análisis sobre los medios probatorios y los hechos, deliberar para tomar una decisión. ¿Sí? Después viene, como consecuencia de eso ya, la sentencia, la estructuración de la sentencia, como tal, que es ya el documento escrito donde se establecen otros requisitos que los vamos a ver en el 395. Entonces dice, el momento procesal de la discusión sobre los hechos y los medios probatorios debe ser de un modo integral. Es decir, no puede el tribunal descartar ningún elemento de probatorio para no valorarlo. Todos, como decía anteriormente, por mínima contribución que hayan tenido en el esclarecimiento de los hechos, deben de considerarse. O si no tuvo mayor vinculación, pues debe de establecerse también. O fue un medio probatorio importante, de igual manera. Y según la regla de la sana crítica. Ya conocemos cuáles son las reglas de la sana crítica, la psicología, la lógica y la experiencia común, que deben de aplicarse en este momento. Psicología, lógica y experiencia común. Ahora, los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones según el siguiente orden en lo posible. Bueno, antes de explicar esto,
quiero establecer esto. Cuando en la deliberación todos los jueces están conformes, todos los jueces están en una misma idea de resolver, todos dicen no, aquí procede una sentencia condenatoria. Aquí estamos hablando de una sentencia unánime, por decisión unánime. Es decir, todos están en la misma idea. Por decisión unánime hay una sentencia condenatoria. Pero cuando dos de ellos están en una posición, digamos, condenatoria y solo uno está en una decisión absolutoria, entonces hay una decisión de la deliberación por mayoría. Por mayoría. Hay una decisión por mayoría. Entonces, eso es importante. Ahora, los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones según el siguiente orden, en lo posible, dice. Ordinal primero del 394. Primero, las relativas a su competencia. Las relativas a su competencia. Fíjense bien, las relativas a su competencia. En esto de la competencia, acordémonos que es importante mencionarlo en la sentencia, pues porque es un elemento que le da la facultad al tribunal para que haya conocido ese caso y evitar, lógicamente, que después se declaren nulos todos los actos alegando que se violaron las reglas de la competencia. ¿Sí? Entonces aquí podemos hablar de competencia, lógicamente, por la materia, competencia por el territorio también. Y esto se rige por las reglas del artículo 64. Si nos vamos allá por el artículo 64 del Código Procesal Penal, vemos las reglas de competencia, incluso no solo por la materia ni el territorio, sino también nuestro código nos dice, por ejemplo, que hay delitos que son del conocimiento del tribunal del jurado. Perdón. Si nos vamos, artículo 52, corresponderá al tribunal del jurado el juzgamiento de los delitos siguientes. Y ya lesiones graves, lesiones muy graves, lesiones agravadas, los relativos a la autonomía personal, etc. Entonces, claro, como también el artículo 53 nos habla de los procesos que se siguen por tribunal colegiado y los que son por juez unipersonal. Por eso es importante las relativas a la, o sea, cuando se vota, cuando se delibera y se votan, se empiezan por las relativas a la competencia. ¿Somos competentes? Sí, es competente este tribunal porque, digamos, el delito es de conocimiento del tribunal colegiado. O es competente este tribunal, dice el juez, porque el delito es conocimiento del tribunal del jurado. O es un delito de acción privada, digamos, por eso es competente. Sobre eso la competencia. Ahora, aquí hay ciertas preguntas, es interesante. Imaginémonos que, aquí tiene que ver también la competencia respecto de la materia. Ya les he contado en alguna ocasión que de pronto cuando se está en el juicio se dan cuenta de que un imputado cuando cometió el delito era menor de edad. Si está en el juicio, inmediatamente el juez o el tribunal no pudiera conocer respecto a ese menor el caso. Pensemos que está involucrado con otros imputados y que los otros ya eran mayores cuando se cometió. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tiempo de cuando él cometió el delito, en la edad era menor, entonces le corresponde un juez de menor. Hay que declararse incompetente por razón de la materia como tal. Podría establecerse otra situación que alguien alegue un incidente, digamos, por falta de competencia, porque ese delito tiene que ser conocido por un tribunal especializado de sentencia. Por un tribunal especializado de sentencia. Ya tenemos una ley especial para delitos de crimen organizado y delitos de realización compleja, que lo conoce un tribunal de sentencia, no un tribunal común como tal. Podría establecerse eso, ¿no? Aunque, digamos, alguien puede decir, mire, pero a estas alturas del proceso llegar y establecer, todo puede pasar, ¿no? En algún momento y se pudiera alegar esa competencia.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si se alega esa competencia, el tribunal se declara incompetente y lo manda al otro, al tribunal de sentencia especializado? Y aquel viene y también se declara incompetente. ¿Cómo resolvemos esa situación? Bueno, nos vamos a las reglas de la competencia y lo vemos en el artículo 65. Dice: conflicto de competencia. En cualquier estado del procedimiento, el juez o tribunal que reconozca su incompetencia, en cualquier estado del procedimiento, dice, remitirá las actuaciones al juez o tribunal que considere competente y pondrá su orden a los imputados. Si el juez o tribunal requerido de competencia la declinare, ¿sí? O sea, el tribunal especializado en sentencia declina, continuará con la instrucción y remitirá las copias necesarias a la Corte Suprema de Justicia, quien resolverá el conflicto. Entonces, es importante, ante un conflicto de dos tribunales que no, en este caso de sentencia, que no acepten su competencia, dicen, mire, es competente el otro y el otro dice que es este, pues será la Corte la que va a resolver. Acá pues tendrá que apresurarse en el caso de que ya la detención provisional esté avanzada y ya estén por cumplirse el tiempo que la ley establece como tal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estando en la vista pública, un delito, se plantea un incidente y se logra establecer que el delito en realidad, la conducta no constituida delito, sino que es una falta como tal? Es una falta. Digamos que estábamos procesando por lesiones y lo transformamos a lesiones y golpes en ese momento, como falta. Estamos en la vista pública. Podría declararse incompetente, o habría que declarar la incompetencia por razón de la materia, porque ustedes sabrán de que las faltas son del conocimiento de las faltas. ¿Quién las conoce? Las conoce en base al artículo 56, la conocen los jueces de paz, el juicio por falta, el juzgamiento por falta. Pero en este caso, vean, interesante lo que dice el artículo 64, inciso quinto. Dice, el artículo 5 dice, a partir de la instrucción, dice el inciso primero del 64, a partir de la instrucción formal, el juez que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a disposición todos los detenidos. Bueno, no, es el quinto. Cuando se trate de una falta, dice, una vez iniciada la vista pública, el juez estará obligado a concluir el juicio. Vean qué interesante. Si pasara eso, ya aquí en la vista pública el juez no tendría por qué declararse incompetente y decir, mire, pero ya no es delito el que vamos a conocer, no que es una falta, entonces mandémosle al juzgado de paz, porque él en base al 56 a él le corresponde. Aquí la ley ya dice, no, mire lo que dice el ordinal, el inciso quinto del 64. Cuando se trata de una falta, una vez iniciada la vista pública, el juez estará obligado a concluir el juicio. Por la misma lectura se entiende, cuando se trate de una falta, una vez iniciada la vista pública, el juez estará obligado a concluir el juicio. Podríamos leer el cuarto para ahondar mejor. Si iniciada la vista pública se produce una modificación jurídica de los hechos que diere lugar a la variación en cuanto a la constitución del tribunal de forma unipersonal a colegiado o viceversa, de unipersonal o colegiado a jurado, será competente el juez o tribunal que se haya constituido a iniciar la vista pública. Cuando se trata de una falta, una vez iniciada la vista pública, el juez estará obligado a concluir el juicio. Ahí está, claramente. Entonces, ¿por qué el legislador lo considera así? Bueno, porque ya no tendría sentido estar perdiendo tiempo en aras también, primero en aras del derecho de acceso a la justicia. Dos, en aras del principio de economía procesal. Imagínense cuánto recurso, tiempo se ha gastado en un proceso para llegar a vista pública y que ahí por declararse falta lo manden a un juzgado de paz. Y en base también a la celeridad que deben de tener los procesos,
y evitar, digamos, una violación al derecho de acceso a la justicia, porque esto se pueda frustrar, la ley consideró que ya estamos en la vista pública, pues qué más da seguir el proceso por falta como tal en esta instancia, aunque legalmente le corresponde al juez de paz, pero ya la ley consideró que ese no es una causal para que sea una incompetencia así, para que no se realice el juicio por falta ya en esta instancia. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente clase.